Bueno, buenas tardes a todos. Nada, me alegro mucho de que os haya gustado el anterior vídeo. En este caso vengo a tratar un tema que yo creo que también es de utilidad y lo trato a raíz de un mensaje que me enviasteis hace poco. Fijaos, esta alumna que estaba tan contenta con los materiales complementarios, lo cual también quiero agradecer desde aquí, me pregunta cuál sería o qué sería el asunto que yo había preguntado antes de empezar la residencia o antes de escoger plaza. Esto va también muy en relación con un debate que hubo hace poco sobre si debías coger dermatología o no, o si eso parece que no es ético a día de hoy en España. Os dejo por aquí el vídeo también para que le echéis un ojo, pero vamos, la conclusión es que efectivamente es ético y no, aunque no lo sea, da igual hacer lo que quieras con tu número. Coger la plaza que quieras, en el lugar que quieras, en el momento que te convenga, por las razones que te dé la gana. Paréntesis aparte, en este caso lo que vengo a tratar es cuál es la pregunta clave que yo haría antes de empezar a escoger una especialidad o antes de empezar a entrar a un hospital. Y es sobre todo si hay guardias o no y si se libran. Eso es lo más importante de la especialidad. Y esto os lo digo en serio. Yo he conocido a gente con números espectaculares que son personas completamente infelices y hay gente que incluso pues, ha cambiado de especialidad por la demanda de tiempo y el estrés que suponen las guardias. Para muchísimas veces esto es muy poco tangible de estudiante, porque de estudiante en mi universidad, por ejemplo, hay gente que se ha quedado a hacer alguna guardia de estudiante, lo cual está bien y es positivo. Sin embargo, las dos, tres primeras guardias que vas a hacer, lo primero, no vas a dormir nada porque vas a estar pues, en urgencias o con el que te haya aceptado para estar en su guardia de especialidad todo el rato despierto y vas a estar con muchísima adrenalina. Pero eso no es lo que va a suceder. La mayoría de las guardias tienen trabajo muy, muy, muy repetitivo, muy, muy cansino y a veces a altas horas de la noche. Es decir, las preguntas siempre son las mismas y ocurren siempre también a horas intempestivas. Entonces, yo de verdad que he conocido a gente que ha empezado la residencia pues con muy buen humor, gente súper bien y tal, y que se ha vuelto totalmente gris porque no tolera las guardias, porque no tolera que le llamen a partir de cierta hora, porque no tolera que le pregunten tal por otro problema. ¿Por qué? Porque cansa muchísimo y eso genera muchísimo estrés, que te llamen a las 2 de la mañana por una cosa, de repente ya hay gente que ni siquiera puede dormir, también conozco compañeros que no consiguen conciliar el sueño en las guardias y eso es bastante duro. Eso es bastante duro principalmente porque aunque las primeras veces que hagáis guardias, no sé cuántas, 5 10 que las hagáis, después vais a llegar a casa muertos, os vais a tener que dormir, mucho más allá, un poco más tarde, cuando ya os hayáis, cuando el cuerpo se haya adaptado al maltrato físico que suponen las guardias, realmente puedes trabajar al día siguiente, ¿vale? Y el hecho de que ver que otros compañeros también están pudiendo trabajar un poco al día siguiente, o yo qué sé, o van a hacer la compra, o van a hacer, yo qué sé, van a hacer una copia de las llaves de casa, o hacen tareas que le hacen ser un ser humano medianamente funcional al día siguiente, y tú por haber podido conciliar el sueño, pues dices, es que me tengo que quedar en casa a dormir 8 horas y no comer y despertarme a las 6 de la tarde, eso también cansa psicológicamente. Entonces, de verdad, yo lo digo, vamos, y yo personalmente hago cardiología y no es una especialidad que tampoco tenga una de las mejores guardias que hay. Siempre pues hay noches que toca no dormir porque hay urgencias, las llamadas pues muchas veces tienen que atender en el momento y bueno, eso también genera cierto estrés, ¿vale? Que hay que saber llevar. Entonces yo preguntaría sobre todo si hay guardias o no y la manera de paliarlo, yo quizás sí haría una o dos guardias antes de empezar la residencia. Si os lo permiten, vamos, a mí no me parece que sea algo descabellado. Sobre todo si dudáis entre una especialidad con guardias o sin guardias. Sobre todo si alguien está diciendo, bueno, pues mira, dudo entre hacer derma o cardio. Pues échale un ojo a las guardias también y échale un ojo también a la cantidad de tiempo que te va a llevar, etcétera. Como bonus, lo que quería deciros también es que la segunda pregunta que yo haría, aparte de las guardias, y si se libran, que se tienen que librar todas, de verdad, porque si no, no hay quien aguanta el día siguiente, lo que yo preguntaría es, o más o menos intentaría hacerme la composición de cuál es el tiempo vital que te lleva a hacer esa especialidad. Hay especialidades que las que la presión asistencial es muy elevada, es decir, vais a estar todo el día trabajando y luego cuando lleguéis a casa vais a llegar tarde porque por mucho que tengamos horarios, llega un paciente interesante, te vas a quedar, te toca ver un paciente a las 2:50, te vas a quedar, no lo vas a dejar a las 3, sino que vas a tener de completarlo la mayoría de las veces y no le vas a dejar pues las cosas sin hacer al compañero de por la tarde. Es decir, siempre vas a llegar un poquito más tarde de algunas especialidades. Y luego, sobre todo, también vas a tener que estudiar muchísimo, muchísimo. Entonces tenéis que ver también hasta qué punto vosotros podéis involucraros de esa manera en la residencia. Y esto os lo digo porque obviamente en todas las especialidades hay que estudiar muchísimo, en todas las especialidades vais a tener que involucrar tiempo de más de vuestro tipo personal, eso es así, eso es impepinable. Pero tenéis que ver en qué grado y tenéis que ver si eso os compensa, porque después del MIR
la gente está extremadamente motivada. Llevas un año estudiando y parece que el fin último de tu entrada a la facultad y de tu realización del examen MIR es sacrificarte como un espartano más en la vida del hospital a lo loco y venga. Hay guardias, sí, sí, yo ya sé que hay guardias, pero lo asumo y ya está, no pasa nada. Y sin pensar mucho, ¿no? Es como algo que ya se da por hecho en la parte médica. Pero, como os digo, hay muchísima gente que no está dispuesta a dar el tiempo o a exponerse al estrés que supone todo esto, el tiempo que demanda una especialidad y, y bueno, lo que hay. ¿Vale? Entonces, bueno, yo os recomiendo también que os hagáis la composición de cómo queréis que sea vuestra vida, más que, más que la especialidad también en concreto, porque yo creo que en general os podéis adaptar a muchísimas de las especialidades, es decir, yo conozco a gente que de verdad que ha cambiado una y dos veces de especialidad porque no encontraba su hueco en la manera de trabajar y, vamos, están súper felices ahora y, y gente que ha acertado a la primera con especialidades, que mucha gente al principio decía, oye, pero ¿cómo te has metido en esto? Si es muy raro, si tú nunca habías expresado preferencia por esta especialidad, pero que son extremadamente felices y que el tiempo les da la razón al final de que lo importante pues es cuidarse a uno mismo y sobre todo ver dónde encajas, porque si tú encajas en un sitio y eres feliz, te va a acabar gustando y vas a acabar siendo bueno en lo que haces y eso va a repercutir en el paciente, va a repercutir en la ciencia y eso va a ser positivo para todo el mundo y vas a trabajar de mucho mejor humor y con tus compañeros. Sé que parece una tontería lo que estoy diciendo, lo de que si trabajas bien impacta a todo el mundo a tu alrededor, incluyendo a ti mismo, pero es algo de lo que no te das cuenta. ¿Vale? Entonces, bueno, no es solo un factor a tener en cuenta en la ecuación el interés puramente científico de la especialidad, sino que yo creo que también tenéis que ver qué tipo de persona sois y cómo encaja esto dentro en vuestro modelo de vida. Así que nada, cualquier duda, por cierto, que tengáis, cualquier especialidad en la que dudéis, pues podéis dejármelo en la caja de comentarios y si yo pues he roto por ahí de estudiante o tengo una experiencia un poco más cercana y os puedo echar algún cable con algún comentario, vamos, no dudéis que lo voy a hacer porque la decisión es la pregunta más importante, como siempre dicen, del MIR, la elección de plaza y bueno, si bien es cierto que se puede repetir, pues hombre, vamos a intentar hacerlo bien a la primera, ¿vale? Así que nada, un abrazo y buen estudio.